Quando se fala de comunicação de ciência, as pessoas que estão do lado de fora da comunicação de ciência, que não conhecem a área, que não são profissionais da área, têm tendência para considerar esta atividade como extraordinariamente especializada. Eu, quando digo que trabalho em comunicação de ciência, arranco geralmente das pessoas que não sabem nada desta área uma expressão de grande surpresa pela ultra especialização que isto revela. Para os profissionais da área como nós sabemos que dentro deste grande chapéu de comunicação de ciência se escondem atividades muito diversas, que são levadas a cabo por profissionais muito diferentes e que têm perspectivas, que têm práticas, que têm valores, que têm objetivos que são bastante diferentes entre si. Uma das características que a Cristina Ribas tem é que reúne uma série destas personas debaixo da mesma cabeça. A Cristina é professora, é investigadora, é professora da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, é jornalista, tem uma intensa atividade, sempre teve uma intensa atividade associativa no domínio da comunicação de ciência e do jornalismo, é presidente da Associação Catalã de Jornalistas de Ciência e é ainda consultora, mantendo uma atividade de consultoria tanto para organismos do Estado como para empresas privadas. Portanto, há aqui assim uma experiência muito rica de que ela nos vai falar, sendo que o tema é como envolver os média na comunicação de ciência. Passo a palavra à Cristina. Obrigado. Buenas tardes. Muito obrigado la invitación de Víctor al ScienceCom. Hablaré en español, aunque iré traduciendo algunas cosas al inglés porque creo que nos podemos entender mejor. Yo quería introducir el tema de los medios diciendo que el ecosistema de medios realmente es muy distinto. Creo que esta mañana se ha hablado de que estamos en otro paradigma, en otro ecosistema de la comunicación. Ya los periodistas no son, ni los medios, son los únicos actores que tienen un papel en este nuevo ecosistema. Las audiencias, lo que antes llamábamos las audiencias, ahora son creadores de contenidos, son también canales de comunicación y están haciendo que la participación cambie. ¿Cómo cómo hacer que los medios se interesen por la comunicación de la ciencia o por la ciencia? En primer lugar, because science is a business opportunity for the media. This is the long tail. Sure you know this graphic. It's from Wired, from Chris Anderson. He's a science editor in Wired. This is a very famous magazine about digital culture. And this is a very old but very nice to explain what is happening with the content's consumption. And this shows, if you are scientists, this is very easy, but if you are communication, this is a big image to communicate something, no? And the long tail is big, short audience has short products. Now, the paradigm of the content's consumption is that there is no massive products and audience. We say that the only content in the media that is exactly massive is football. Because the other contents that we can publish in the media, they are in a long tail of short audiences. So the big change now is this long tail. This long tail is most important than the audience, the massive audience. So science and other kinds of specialization in the media is a big opportunity for this long tail business. And how long? You know, this is the C generation, this connected generation. It's our sons, our daughter, that are connected all time. Es la generación que se conecta
permanentemente a la red, que se conecta permanentemente a los contenidos. Yo hace muchos años que trabajo en Internet y yo soy de la generación que nos conectábamos a la red. Existía un proceso previo to connect to Internet, but now this is finished. These people are always connected. So this changed the content consumption de algunas formas que se están viendo en los últimos años. Por ejemplo, long read, formatos de lectura y de consumo de contenidos más largos. It is not true that the only contents consumed in YouTube, for instance, are short videos. Long videos are increasing audience time by time. And the last surveys, the last reports, show that this goes in this direction. Voy haciendo Spanglish, si no te importa, Víctor. ¿Está bien? Bueno, otra cosa que estamos viendo en el consumo de contenidos es que se están incrementando el consumo de contenidos audiovisuales de una forma espectacular. Espectacular quiere decir que en el 2015 el 90% del tráfico en Internet será vídeo. Si los datos siguen como ahora, y parece ser que sí, aquí os dejaré esta presentación que hay varios enlaces. There are a lot of links. You can search for more information on what I am saying. That is Oyala. Oyala is a report that every month explains what is happening with the online video. And one of the conclusions is there are increasing a lot of content consumptions in online video because there are multi-screen. Tenemos muchísimas pantallas a través de las cuales el consumo de contenidos audiovisuales está aumentando. Esto es una oportunidad para los periodistas porque ya sabemos que la ciencia interesa. Science is a content even in the entertainment context, in the entertainment industry. Some examples. But not only. TED Conference, you know, this is a conference that you can watch online. Very interesting. Most of them are about science. And they have a lot of audience. So we know that science is a big interest. La vía indirecta, que esta mañana habéis hablado de utilizar el humor para comunicar ciencia, hay muchísimas vías y aquí hemos visto algunas como series de ficción en las que se comunica ciencia. Porque la vía indirecta de la comunicación científica es capaz de llegar a muchísima gente, a la que está interesada y a la que no está interesada. Llega a muchísimas más personas. Lo que os decía antes de los formatos. Quizá tendríamos que empaquetar package the contents, science contents, de otra forma. Byliner es un ejemplo de artículos periodísticos de muchos temas, entre ellos ciencia y tecnología, que se empaquetan en formatos para ser mandados a través de teléfonos móviles. Es un contenido que va fuera de los medios, pero que tiene muchísima repercusión. En estos momentos es una iniciativa en Estados Unidos y es un servicio de pago, es un servicio pay-per-view, es un servicio que nos demuestra que quizá el modelo de distribución de contenidos no es el adecuado en los medios. Bueno, y ahora voy a hablar un poco de periodismo. I'm talking about journalism because there is a recent report from the Columbia Journalism Center about what is the future of journalism. There are some conclusions I think are very interesting because it's the first time I have seen this kind of sentences so strong. The first one is the journalism matter. El periodismo importa. No es lo mismo que desaparezca otro sector industrial. No es lo mismo que desaparezca
una manera de producir como en el siglo pasado. Estamos hablando de que si desaparece el periodismo, todos seguro que estaremos de acuerdo, perdemos algo esencial en nuestra democracia si no tenemos periodismo de calidad. Otra conclusión es que el buen periodismo no es rentable. El buen periodismo no da dinero. Hay que buscar otras formas de subvencionarlo. Hasta ahora, la publicidad ha sostenido este periodismo, pero ahora la publicidad ya no es posible, ya no hay este pacto que los medios facilitaban entre los anunciantes y el periodismo. Esto es la mala noticia, por tanto nos hemos de reinventar, pero la buena noticia es que podemos hacer muchas cosas porque hay herramientas y oportunidades para cambiar la forma de hacer periodismo, sobre todo fuera de los medios. En estos momentos hay más innovación en periodismo fuera de los medios que dentro de los medios. Y aquí hay que buscar alianzas. Si hablamos del tipo de ciencia que se puede comunicar, esta mañana he oído muchos ejemplos de comunicar ciencia. Yo creo que hay tres grandes grupos de contenidos que se pueden comunicar en ciencia. El primero es la ciencia como alta cultura, la que responde a las preguntas: ¿quiénes somos? ¿Dónde vamos? El origen del universo, el origen de las especies, el ADN, ¿vale? Son contenidos científicos que equiparan la ciencia a la alta cultura. Después tenemos otro tipo de ciencia que es la ciencia práctica, la ciencia del día a día. ¿Cuándo tengo que vacunar a mis hijos? ¿Por qué unos alimentos están en buenas condiciones? ¿Cómo no puedo coger determinadas enfermedades? Y otros contenidos parecidos. Y después está la ciencia social y ciudadana, que es la ciencia para qué sirve, cómo se financia y para qué sirve. Veremos que ¿quién comunica la ciencia cultural? Centros como el que estamos aquí, divulgadores famosos, programas de televisión, documentales, periodistas y medios también. Muchos actores, muchos de vosotros trabajáis en divulgación de la ciencia, muchas veces nos focalizamos en esta ciencia como alta cultura. ¿Quién comunica la ciencia práctica del día a día? Esta ciencia práctica del día a día normalmente la comunican las instituciones, los organismos oficiales, el CDC, por ejemplo, aquí tenéis el Centro de Emergencias, es un ejemplo, la web del Centro de Emergencias. Pero ¿quién comunica la ciencia social y ciudadana? Solo los medios, los periodistas y los ciudadanos cuando se organizan. O sea, no podemos perder esta ciencia social, esta ciencia de para qué sirve y cómo se usa, porque el periodismo no pueda sostenerla. ¿Hay oportunidades para hacer algo mejor? Bueno, el periodismo está en crisis. El periodismo científico también. El periodismo científico es un tipo de periodismo. El periodismo está en crisis en los medios. Pero se pueden hacer muchas cosas. Hay más datos disponibles que nunca. Muchos ciudadanos, y en este caso también científicos, facilitando información a la red de forma abierta, a veces pública. Tenemos nuevas herramientas para contar historias, interactivos, multimedia, muchas capacidades para hacer más información de otra forma. Muchos más canales para hacer llegar el trabajo de los periodistas. Fijaros que es el momento de la historia en el que se consume más contenidos. Lo que pasa es que están desagregados. Pero los periodistas pueden trabajar e invertir en buenas historias y luego distribuirlas por múltiples canales. También la información no muere. La información, tenemos que ver que el periodismo trata cada vez más de
procesos y no de productos. O sea, ya no estamos generando productos, sino procesos. A lo mejor seguir un tema durante un tiempo puede generar muchos productos distintos y nos hace ser más expertos en la manera de diseminar esta información. Y una gran historia puede llegar a audiencias masivas sin coste adicional. Si tenemos una gran historia y se lanza a las redes sociales, y las redes sociales, es decir, los ciudadanos, deciden que les interesa, puede llegar a más sitios. Yo diría que para innovar en periodismo hay dos grandes vías. Una es el periodismo ciudadano. El periodismo ciudadano también podría ser perfectamente iniciativas de colaboración entre ciudadanos y científicos. Y por otro lado tenemos el periodismo de datos, que ahora os pondré un par de ejemplos, que creo que puede interesar tanto a periodistas como a científicos, porque es otra forma de contar historias y de contar temas interesantes. Esto que veis aquí es un trabajo hecho con grandes datos a partir de información sobre los meteoritos que han caído en distintos lugares del mundo, desde principios de siglo hasta ahora. Es una información que reside en bases de datos y que se puede mostrar. Yo ahora no lo haré, pero podéis entrar y podéis buscar vuestro municipio, vuestra población, vuestro pequeño pueblo o vuestra ciudad y mirar toda la información asociada. Es periodismo de datos aplicado a un tema científico. Los temas científicos pueden ser explicados de una forma mucho más impactante con este tipo de información, con este tipo de herramientas. Este, supongo que lo conocéis, muy famoso, Gapminder, es cómo mostrar la esperanza de vida en relación a la renta per cápita en todos los países del mundo. Es una información que también está en bases de datos y que se puede mostrar. Es una herramienta que está de forma gratuita en Google. Lo digo porque la podéis utilizar, si tenéis una serie de datos, la podéis utilizar para mostrar gráficas como aquella que publicó Nature, en este caso, para mostrar las publicaciones por ciudades, cómo habían aumentado las publicaciones científicas en cada ciudad europea. Son herramientas que nos permiten visualizar. Yo veo que el nuevo periodismo es sobre todo colaborativo, y esta mañana habéis hablado de proyectos en los que hay personas que aportan información, ciudadanos, científicos. El periodista puede aprovechar esta colaboración y, con la ayuda de la tecnología, crear historias poderosas. Como os decía, en este primer caso de aquí, estamos hablando de información que se podría asemejar a lo que decíamos información como alta cultura, como cultura, porque estamos hablando de meteoritos que han caído en la Tierra y que podría dar lugar a hablar de astronomía u otras cosas. Pero también hay colaboración ciudadana. No sé si conocéis esta historia de ProPublica, Dollars for Dogs. Esto recogió a través de colaboración ciudadana todos los pagos que se habían hecho a los médicos por parte de los laboratorios farmacéuticos. El periodista tuvo la iniciativa, propuso que la gente le mandara la información y a partir de los datos recogidos se creó esta historia. También creo que el periodista tiene que ser cada vez más tecnológico para poder sacar toda la información con más potencia. No sé si habéis oído hablar del robot periodista, pero ya funciona. En Forbes, por ejemplo, funciona en grandes cantidades de datos. Funciona en deportes y funciona en temas financieros. Cuando tenemos, por ejemplo, los resultados de la Liga de Béisbol de ciudades americanas, pues hay como 8.000 equipos, imaginar,
lo que se hace es construir a base de algoritmos textos que ya están prediseñados y se publican en las páginas web de estos medios. No se trata de sustituir a los periodistas, sino de hacer el trabajo rutinario y hacer que los periodistas realmente se dediquen a las buenas historias, a la capacidad de gestionar contexto y explicación y no perder el tiempo en estos procesos que se pueden automatizar. ¿Cómo deben trabajar los periodistas? Bueno, decíamos, los innovadores suelen estar fuera de los medios, pero los medios son necesarios por su influencia, porque tienen margen de maniobra, y es necesario, todos los expertos que están hablando del futuro del periodismo coinciden en que hay que buscar un equilibrio entre los periodistas innovadores que están fuera de los medios y que están haciendo muchas iniciativas interesantes, de impacto, tienen que colaborar con los medios que tienen la credibilidad, la institucionalidad, etc. Hay que buscar modelos de colaboración. Para los periodistas se recomienda que utilicen estas herramientas de contar historias de forma distinta, como hemos visto, periodismo de datos, visualización de datos, y que trabajen en red. Un periodista que tiene una red de audiencias, seguidores e incluso de fuentes en periodismo especializado, hablamos que un periodista es más valioso si consigue tener una red entre sus audiencias y sus fuentes. En determinados momentos le interesará activar esta red. Y evidentemente debe ser transparente, algo que se pide también al futuro periodista, al que tiene que salir de esta combinación entre profesionales fuera de los medios y profesionales en los medios, es que expliquen exactamente cómo han obtenido sus resultados. Esta idea de ser transparente para ganar la credibilidad que ahora mismo los medios no tienen como tenían antes. Y habilidades. Claro, os estoy contando lo que se dice que tienen que ser los periodistas del futuro, pero yo creo que esto siempre lo han hecho los periodistas científicos, siempre han trabajado en estos ámbitos. Por ejemplo, se dice que tienen que tener una especialidad temática, podría ser el periodismo científico, y una especialidad técnica. No todo el mundo tiene que saber manejar bases de datos, ni todo el mundo tiene que saber manejar hojas de cálculo, ni todo el mundo tiene que saber hacer fotografías o vídeos. O sea, se necesitará una especialidad temática y una especialidad tecnológica. El periodista también debe saber cuál es el consumo de contenidos que está consumiendo la audiencia, las diferentes audiencias en Internet. Me gusta también esta idea de que se dice que hay que investigar más misterios y menos secretos, porque la información más relevante que tenemos ahora no es secreta, es pública. La información más importante que podemos publicar los periodistas está a nuestro alcance, no está escondida, es pública. Pero hay que investigarla. ¿Por qué una relación, por qué unos datos no aparecen en una determinada publicación científica, por ejemplo? A veces es más importante lo que no se publica que lo que se publica. Hay que, como se dice, investigar más misterios y menos secretos. Los conocimientos de las tecnologías de la información también son necesarios. Yo no sé en vuestras redacciones, pero un programador por cada 10 periodistas es muy poco. Hay que tener más programadores. Por ejemplo, Twitter es una fuente de información muy importante para los periodistas. Y en cambio, no tenemos en las redacciones, yo creo que prácticamente nadie, tiene en las redacciones expertos de Twitter, pero no estoy hablando de expertos de uso, sino expertos que sepan extraer datos de Twitter. Programadores, gente que conozca
cómo extraer datos de los servidores de Twitter. Bueno, el periodista, como os decía, tiene que aportar valor y añadir la historia. Periodismo de datos no es simplemente mostrar un gráfico, sino explicar qué están mostrando estos datos. El periodista tendría que ser buen gestor de proyectos, porque, como os decía, ya no estamos elaborando productos, sino que estamos elaborando procesos, generando procesos. El periodismo, en realidad, se está convirtiendo en un servicio, como pasa con todos los sectores que se están digitalizando. La industria farmacéutica ya no venderá productos, ya no venderá pills, pastillas, sino lo que hará dentro de nada es vendernos servicios con la digitalización. El periodismo va por ese camino. Y para los periodistas que empiezan, no sé si hay gente que son estudiantes y estáis empezando, la forma de empezar, nosotros empezamos en una redacción. Esto se acabó. Ya no aprendemos en una redacción los periodistas, aprendemos por nuestra cuenta. Los periodistas aprenden generando blogs, generando sites en Internet, que ahora ya no serían los blogs, sino sería crear datos. Quien consiga agrupar datos de interés en Internet, quizá pueda llegar a alianzas de sindicación con los medios, como ahora pasa con los blogs. Y yo solamente les quería contar esto. Gracias. Hola. No sé si entiendes portugués o si te hablo en español, como prefieras. Estaba mirando el resumen de tu perfil y... Não, este é espanhol. Tenho que matar saudades de vez em quando. Y me fijé que eres bióloga. Bueno, compartimos formación. Si te importaría, o no, si te importa, no, pero ¿cómo es que pasaste de la biología al periodismo y a la tecnología? Una pregunta personal. Vale. Bueno, los periodistas científicos... Bueno, tengo un background científico y la verdad es que descubrí que no quería trabajar con ratas en el laboratorio. Era muy duro. Y cambié al periodismo y la comunicación. Y después es muy frecuente que haya muchos periodistas científicos trabajando en tecnología, porque en el año 95, cuando se presentó web, Internet era objeto de los periodistas científicos. O sea, cuando llegaba una noticia de Internet, era para los periodistas, sí, la cubríamos nosotros. Y así muchos nos introdujimos en el tema de la tecnología. También tengo que decir muy a mi pesar que los proyectos, donde se pagan bien los proyectos, es en tecnología. O sea, los contenidos, el contenido es el rey, pero quien genera realmente negocio importante en temas de Internet es la tecnología. Pedro Russo, da Universidade de Leiden. A pergunta que eu tinha é mais sobre o papel dos comunicadores de ciência com os jornalistas. Durante muitos anos, quase todos os comunicadores de ciência lançavam as notas de imprensa, não é? Os comunicados de imprensa. Nesta nova forma de fazer jornalismo de ciência,
quais é que são os produtos que um comunicador de ciência deve fornecer aos jornalistas? Yo creo que podemos colaborar muy bien. O sea, realmente los comunicadores científicos que hacen bien su trabajo ofrecen contenidos interesantes a los periodistas y a los medios. No intentan vender solo, sino están aportando contenidos interesantes. En este nuevo paradigma de comunicación, datos, por ejemplo, acceso a bases de datos, acceso a científicos, acceso a contenidos, hacer que los propios científicos aporten información. Creo que hay una buena colaboración con los periodistas científicos. Boa tarde, sou Maria João Leão, do Instituto Gulbenkian de Ciência. Eu queria perguntar se conhece a La Marató da TV3 Sim. e se nos podia falar um bocadinho do impacto que esta iniciativa tem tido a nível da sociedade catalã, a nível da divulgação também. Eu sei que é um projeto de televisão e de angariação de fundos, mas também sei que fazem muitas ações de sensibilização em muitas regiões da Catalunha. Eu queria perguntar se nos podia falar um bocadinho do impacto que isto tem tido a nível de divulgação de ciência também. Preguntas por la maratón de TV3 concretamente. Sí. Bueno, realmente es una iniciativa de mucho impacto. Tiene mucho impacto porque durante un año se habla de enfermedades. Cada año se dedica a una determinada enfermedad. Y está bien porque en los últimos años lo que se ha hecho es contenidos divulgativos sobre las enfermedades que se intentaban explicar. O sea, hay un grupo de periodistas científicos que elabora materiales audiovisuales, precisamente con esta idea de que hay mucho tráfico ahora en Internet, intentando explicar, para que no sea solo un día. La maratón es un día. La gente da dinero, ¿no? De este modo, pues, durante todo el año, y es una experiencia de éxito. Ahora se va a evaluar realmente el impacto en el conocimiento de estas enfermedades. ¿Perdona? A nivel de financiación. Sí. Ahora mismo, con los recortes, es una de las fuentes de financiación más importantes para la investigación biomédica. A nivel de divulgación creo que se está mejorando. António Piedade, comunicador de ciência. Podes-nos contar um pouco o papel da Associação de Comunicação de Ciência da Catalunha na sua relação de aproximação entre os vários agentes envolvidos no que estamos aqui a falar hoje? Nuestros asociados han cambiado bastante de perfil. Primero teníamos periodistas que trabajaban en medios y cada vez tenemos más autoocupados, ¿no? Gente que trabaja por su cuenta, freelancers, científicos y periodistas. Tienen una página web o tienen una iniciativa de poner en marcha conferencias o hacer vídeos divulgativos o trabajan para centros de investigación. Cada vez más tenemos estas figuras como asociados. Precisamente este año lo que estamos intentando es ayudarles a hacer sus pequeñas empresas como emprendedores. La sociedad, la asociación. Sí, pero es un caso extraño en Europa porque aceptamos científicos y periodistas. 210. Funciona, sí. Hablaste del aumento de los videos y del multimedia en el periodismo y los periodistas de prensa escrita. ¿Eso quiere decir que se van a terminar? ¿No va a haber más texto? No lo sé yo no lo sé. Bueno,
Está difícil. No, el texto es importante. Bueno, este último fin de semana estuve en un congreso de periodismo de datos y ha habido una evolución, porque incluso The Guardian, que es el #1 de periodismo de datos, está diciendo que sin una buena historia los datos no se entienden. Con lo cual yo creo que es una combinación. Ahora, el papel no, creo que no. No, textos sí. Las buenas historias siguen siendo importantes. Ahora vou fazer eu vou fazer eu uma pergunta. Uma das coisas que tu disseste que me pareceu mais interessante foi este cruzamento entre duas tendências que nós sabemos que existem, que é o jornalismo cidadão, citizen journalism, e a ciência cidadã, citizen science. E falaste do possível cruzamento, del cruce entre estas dos tendencias que podría dar algo. ¿Conoces a proyectos concretos que son el cruce del citizen science y del journalist science? Science journalism and citizen science? Creo que sí, que hay ejemplos. Lo que pasa es que ahora estamos en un momento en el que hay muchas iniciativas ciudadanas que incluso ayudadas por periodistas que colaboran o con ciudadanos o con científicos, pero faltan los medios. Creo que falta esta idea de institucionalizar los proyectos, que sean perdurables en el tiempo. Porque sí que hay iniciativas, pero me falta que tengamos continuidad en los proyectos. En periodismo ciudadano hay proyectos muy locales, por ejemplo, que ya se mantienen, que ya se están manteniendo, ¿no? Pues, por ejemplo, en España lo que está pasando es que los medios locales están desapareciendo. En todo el mundo, sí. Grupos de ciudadanos mantienen al menos una publicación al año, por ejemplo, para ver en qué se gasta el dinero el ayuntamiento. Es una cosa necesaria para hacer una vez al año. Y aquí hay periodistas y ciudadanos. Yo imagino que en temas de ciencia, pues desde los que avistan pájaros a los que hacen censos, y quizás sí, mira, te voy a poner un ejemplo ahora que pienso, que creo que es muy interesante. Con el tema de los datos, el Big Data es una tendencia en todo el mundo. Y en las compañías privadas están todas... Bueno, hay una locura con el Big Data y los negocios que se puedan generar. En temas de salud, por ejemplo, claro, a partir de los datos que hay acumulados de historiales clínicos, se puede hacer mucha investigación. Entonces, conozco un proyecto que se presentará a finales de mes en Barcelona de un investigador que ha pedido que sean los ciudadanos quienes le den los datos a los científicos para sacar realmente información sobre cáncer, Alzheimer, enfermedades que tienen base genética. Es citizen science, no es citizen journalism. Sí, falta la parte de los periodistas. Há mais alguma pergunta? Então, damos por encerrada esta conferência. Queria agradecer mais uma vez à Cristina. Gracias.